Muy buenas tardes. En nombre de Dios, de la patria y del medio ambiente, se abre la sesión. Le damos la bienvenida a los senadores Durresti y senador Durana, también a la Secretaría Ejecutiva y a los invitados especiales de hoy. Magdalena, ¿tenemos cuenta? Presidenta, sí. Hay una solicitud. Presidenta, la cuenta el día de hoy hay una solicitud del concejal de la Municipalidad de Penco, señor Samuel Mendoza, en que pide a la Comisión legisle sobre los proyectos de exploración y explotación de las denominadas tierras raras, señalando que en la provincia de Concepción hay más de 54 solicitudes de explotación de estas tierras. Y enseguida una comunicación del secretario general que llegó hoy día, en que dice que, que el requerimiento de la comisión para comprar elementos audiovisuales se encuentra en proceso. Así que eso Muchas es todo, gracias. Presidenta. Muchas gracias. Entonces vamos a agendar la audiencia solicitada de la Municipalidad de Penco para las próximas comisiones. Vamos a dar inicio entonces al trabajo del día de hoy. En primer punto de la tabla, vamos a recibir en audiencia a los representantes de la Organización Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima, a los señores Luis Flores y Alfredo Pena Vega. Les damos la más cordial bienvenida. Ellos habían solicitado audiencia a través de carta formal sesiones atrás, y también veo al ministro de Medio Ambiente, al ministro Javier Naranjo, bienvenido, que nos va a acompañar en esta comisión. Así que vamos a empezar entonces con la Organización Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima, con Luis Flores y Alfredo Pena Vega. Bienvenidos, tienen la palabra. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, yo quiero dar las gracias a la Comisión y en este caso particular al Ministro. Contarle en dos palabras que el proyecto Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima es un proyecto que nace el 2015 a propósito de la COP21, desde el seno de lo que es la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y nuestro amigo Alfredo Pena Vega, que en este minuto está desde allá acompañándonos. Es un proyecto internacional, agrupa 30 países, y ahí Alfredo tiene los datos con el tema de los datos estadísticos de jóvenes y que participan. Entre el 11 y el 13 de enero estamos organizando un campamento científico, un campamento que sigue la misma línea de los talleres habituales que tenemos con los jóvenes. Son jóvenes licianos, ubicados entre primero y segundo medio, y el objetivo general del proyecto es sensibilizar a los estudiantes respecto de temas de cambio climático y medio ambiente. Hemos tenido una respuesta exitosa, yo más llamaría virtuosa, de los estudiantes y de sus profesores, porque a partir de este proyecto, los estudiantes y los liceos han generado verdaderas reformas de buenas prácticas pedagógicas en los liceos respectivos. A nivel geográfico, estamos desde, a nivel geográfico, estamos desde Putre, representando desde Putre hasta Puerto Williams. Y en enero, retomo, entre el 11 y el 13, hay un campamento científico en que está toda la región de Magallanes invitada a participar, y además de algunos liceos que nos acompañan desde el 2015. También hay invitados internacionales que ya han confirmado, en este caso me parece México y Argentina, y Alfredo puede dar más detalles de ese punto. Entonces, la idea de esta petición es compartir la invitación, pero también compartir la invitación. Como yo creo que va a ser inédito, porque vamos a hacer un evento que va a ser híbrido, va a ser transmitido al menos el día 1 de los 3 días, va a ser se va a transmitir en directo, vía no solamente Zoom, sino que vía YouTube, y tenemos el apoyo de logístico, primero que nada, la Universidad Católica, desde la Facultad de Educación, y todo lo que es la Municipalidad de Puerto Natales y la Gobernación de Magallanes. Solamente como título, y doy la palabra a Alfredo, es muy importante Magallanes, es, me parece, creo, la primera región, quizás, o de las primeras regiones, que se declaró en urgencia climática. Nosotros con Alfredo estuvimos en la COP26, presentamos una vez más este proyecto, y presentamos particularmente la situación en Magallanes.
Entonces hay una atención especial con Chile y con la región de Magallanes en particular. Y como post-scriptum, aquí aprovecho que está don Javier Naranjo, para decir que el proyecto Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima, desde 2015 hasta ahora, ha estado presente me refiero, los jóvenes presentes, desde la COP21 a la COP26, por razones solamente sanitarias no pudieron ir los jóvenes, pero por ejemplo, en la COP25 los jóvenes chilenos estuvieron en Madrid y el año anterior, en la 24, estuvieron en Polonia. Esa es la envergadura del proyecto y, insisto, es un proyecto de jóvenes. Nosotros los adultos y los científicos participamos como mediadores, pero la gestión de los proyectos y de las ideas de ellos son de los jóvenes, no son de nosotros. En el campamento científico no vamos a hacer clases de cambio climático, vamos a dar la oportunidad para que jóvenes de liceos periféricos, por ejemplo, Porvenir, Puerto Den y Puerto Williams, por ejemplo, estén presentes, diálogo tete a tete, como se dice, con los científicos y con los otros investigadores. Doy las gracias de nuevo y doy la palabra a mi amigo Alfredo Penavega. Gracias, Luis. Le damos la palabra entonces a Alfredo Penavega. Bienvenido, Alfredo. Estás sin micrófono. Estás muteado. Ahí sí. Sí. Gracias, presidenta. Gracias, estimados amigos senadores. Saludo también la presencia del ministro en esta conversación. Y la verdad que, como decía Luis, es que lo que nosotros estamos realizando hoy día en Chile es algo que ya es una trayectoria que viene de hace 6 años. Y yo creo que lo que más es importante hablar acá, no voy a hablar de la dimensión del proyecto a nivel internacional porque es mucho tiempo, pero me voy a focalizar más con el proyecto que estamos realizando el día 11, 12 y 13 de enero. Yo creo que, ministro, yo creo que, presidenta, esto lo que nosotros estamos haciendo es una verdadera innovación pedagógica en el ámbito del cambio climático, en nuestro primer proyecto, digamos, o experiencia, en la cual nosotros vamos a estar en el terreno con los jóvenes. O sea, en otras palabras, nosotros queremos que todo esto sea aterrizado localmente y regionalmente. Para nosotros es muy importante, como lo dijo también Luis, darle una énfasis a las regiones periféricas, en el buen sentido. Las regiones periféricas son hoy día las regiones que están más afectadas por el cambio climático, como va a ser la región de Magallanes. Y yo creo que nosotros debemos no solo anticipar, porque la idea de la anticipación es muy interesante. Lo que nosotros tenemos que hacer hoy día con los jóvenes a través de la transmisión de conocimiento y en ese diálogo de los investigadores, de los científicos, con los jóvenes y los profesores, como lo hacemos ya hace ya 6 años, lo que nosotros queremos, presidenta, es preparar a los jóvenes intelectualmente, prepararlos como ciudadanos para que el día de mañana, que es muy cercano para ellos, puedan enfrentar los grandes retos de la problemática del cambio climático. Este proyecto, presidente, es un proyecto que verdaderamente, como se dice en Chile, aterriza a los jóvenes en la realidad local. Y eso es muy importante porque en la concepción de este proyecto para los días 11, 12 y 13, nosotros tenemos diferentes temas que están particularmente relacionados con la realidad de la región, y en esos temas que nosotros vamos a discutir con los jóvenes, ellos van a estar, digamos, ilustrando sus reflexiones con la realidad del paisaje, no solamente del paisaje, sino también de la geografía de la región. Entonces eso es muy importante para la manera, digamos, de educación. Es una forma de transmisión del conocimiento muy, digamos, innovadora en ese sentido. Y lo que nosotros queremos, presidente, y yo le agradezco de nos haber dado esta oportunidad, esta experiencia que nosotros vamos a hacer en Magallanes, no para el día 13. Nuestro proyecto debe instalarse en la región, debemos dar, digamos, importancia también y la oportunidad a los jóvenes de Puerto William, de Puerto Eden, de Punta Arenas, y de Porvenir y de las otras localidades de la región, para que ellos puedan continuar a participar
en esa relación, que es también el aspecto muy importante de nuestro proyecto, en esa relación de igual a igual entre los investigadores, los científicos, los profesores y los jóvenes. Entonces yo creo que va a ser verdaderamente un hito, por decirlo así, lo que va a suceder en los días 11, 12 y 13, cerca de la región de Torres del Paine, y por supuesto, Presidenta, usted está invitada, ministro, y los colegas, amigos, senadores que quieran participar también están invitados para que vengan a presenciar esta experiencia en el terreno, como se dice, en vivo, y para que vean la manera como este proyecto se ha instalado ya durablemente en Chile. Muchas gracias por haber dado esta oportunidad. Desde aquí de París, los saludos son muy extensos a todos y espero vernos en Torres del Paine. Muchas gracias, Luis, Alfredo, de la Organización Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima. Les queremos desear que los mejores resultados para este trabajo que desarrollan a nivel internacional, que tiene expresión en Chile. Felicitarlos también, creo que hablar desde la Patagonia respecto a los desafíos de cambio climático, el rol que tienen los jóvenes también para en función de la acción climática. Yo creo que ya todos, nadie estamos bien lejos de políticas negacionistas y son los jóvenes quienes han instalado este tema como una urgencia. También destacar el rol que ha desarrollado el gobernador de Magallanes y la Antártica chilena, el señor Jorge Flies, en efectivamente desde lo local, desde lo regional, declarar emergencia climática para su región. Yo espero poder acompañarlos algunos de esos días entre el 11, el 12 y el 13 de enero en la región de Magallanes, y ser parte también de este espacio de conversación, de reflexión. Y Chile es un país vulnerable a los efectos de cambio climático. Este es un desafío global. Yo espero que en las siguientes cumbres sigamos reafirmando y no solo generando conciencia, sino tomando más compromiso respecto de las medidas para la mitigación, para la adaptación. Pero desde Chile creo que podemos aportar mucho y mejor si es con y desde los jóvenes. Así que espero que nos encontremos pronto y les agradezco su exposición y los alcances respecto al proyecto que ustedes desarrollan. Ofrezco la palabra a los colegas, al ministro. ¿Sí? Ministro Javier Naranjo. Presidenta, ¿cómo está? Saludarle a usted, a los señores y señores senadores, que no los veo por la pantalla a todos, sí. pero saludarla a todos los que están ahí presentes y por supuesto saludar a Alfredo y Luis por su presentación. Me tocó estar en Magallanes ya hace 2 semanas, estábamos en el proceso de declaración del humedal Tres Puentes, y hemos visto ahí justamente, yo diría, el genuino e importante interés de la comunidad, de una gran parte de la comunidad de Magallanes por la situación asociada a la protección de los humedales y el cambio climático. Así que celebraron ahí la iniciativa de ustedes en este trabajo. Nosotros hemos dicho varias veces que los niños son los principales promotores del cambio y que además podamos llegar con esto a los jóvenes, me parece que es una excelente noticia. Así que felicitarlos por ese ímpetu y a no caer, porque a veces de repente se nos hace un poquito complicado, pero finalmente tenemos que lograr generar conciencia en todo ámbito de la sociedad, en todas las edades, de que efectivamente el cambio climático es una realidad. Así que los felicito por eso y gracias, Presidenta, por la oportunidad también de poder compartir con el Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima. Muchas gracias, ministro. Entonces despedimos ahí, les agradecemos a Alfredo Penavega y a Luis Manuel Flores también, de Pacto Mundial de Jóvenes por el Clima. Seguimos en contacto, un gusto haberlos tenido en la Igual, muchas gracias, comisión. hasta luego. Muchas gracias, Presidenta, ministro, hasta la próxima. Nos vemos. Vamos a continuar entonces con el segundo punto de la tabla, señalar que están en la comisión los senadores Proens, Durana y Durresti. La senadora Allende se va a incorporar unos minutos más, tuvo algunos problemas para ingresar al centro de la ciudad, porque no nos vemos todos en la cámara, entonces pareciera que está vacía la sala. Entonces, el segundo punto, está invitado del Ministerio de Medio Ambiente, el señor ministro Javier Naranjo, sus asesores legislativos, señor Andrea Barro y señor Tomás de Tesanos Pinto. Así que le damos la bienvenida. El objetivo es darle continuidad al estudio del proyecto de ley
en primer trámite constitucional que modifica las leyes números 19.300 sobre bases generales del medio ambiente y 20.417 que crea el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, con el propósito de exigir resolución de calificación ambiental a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental. Hemos recibido una serie de exposiciones durante estas semanas que han hecho referencia al presente proyecto de ley y hoy día correspondía ya cerrar este tema con la presencia del ministro del Medio Ambiente y conocer también su visión respecto de esta moción parlamentaria. Tiene la palabra, ministro, y bienvenido nuevamente. Bueno, gracias de nuevo, presidente. Entonces ahora, porque efectivamente en la pantalla solo la veo usted, de repente veo a la secretaria y saludar entonces ahí al señor Pro, al señor Durresti, al señor Durana que están ahí presentes. Bueno, y efectivamente, bueno, hicimos una presentación, voy a compartirla en este segundo. Que me imagino que la podrían estar viendo pantalla completa, ¿no? Ahí. Ahora está, sí, se ve la perfecto. Completo, 100% ahí. Buenísimo. Presidenta, bueno, y senadores que están presentes en la sala, contarles un poquito que le excusa si es que, y perdón que me excusa este tiempo, si es que la presentación no salió tan completa. Me tocó llegar el sábado en la tarde, me tocó estar en Castro, en la lamentable noticia afectada por el incendio. Así que tuvimos que trabajar rápidamente durante el domingo y hoy día en la mañana para preparar esta presentación, así que les pido una excusa si es que a veces me noto un poco titubeante, pero por lo menos vamos a intentar dejar plasmado todas las ideas que están presentes en esta presentación, que busca dos cosas. Uno, yo diría hacer una especie de resumen de lo que estamos discutiendo, que nos sirve un poco para nosotros para ordenar las ideas, ¿cierto? Revisar un poco algunos contextos y finalmente hacer algunas propuestas de esta moción parlamentaria. Y en ese contexto, ahí partir diciendo que si bien el proyecto no declara en forma expresa la idea matriz, ¿cierto? Que entendemos que efectivamente lo que busca son establecer una especie de equidad ambiental, ¿cierto? Por aquellos proyectos que son de un estándar inferior o serían de un estándar inferior a los que actualmente se ejecutan por haber sido evaluados en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en consecuencia lo que pretende de trasfondo es un poco recogiendo lo que establece la legislación ambiental vigente, establecer medidas de protección para la salud de la población y por supuesto el cuidado y protección del medio ambiente. Y eso a nosotros nos parece que es correcto como idea, así que entendiendo que esa es la idea como principal del proyecto, nos parece que es correcto porque efectivamente existen algunas situaciones que deben ser corregidas y que tenemos que seguir discutiendo. Y aquí entonces lo que el proyecto hace es exigir, ¿no es cierto?, RCA a los proyectos de calificación ambiental que no hayan sido pasados por el sistema de evaluación de impacto ambiental. El proyecto habla del año 97, pero hacer presente desde ya que hay un par de proyectos que, sin que existiera el reglamento del año 97, ya habían algunos proyectos, no son muchos, que se evaluaron entre el año 94 y el año 97 de manera voluntaria. Existen ahí un par que no recuerdo en este momento, pero según hay un par de proyectos que se evaluaron en su oportunidad. Y este proyecto entonces está estructurado en base a que se modifica, ¿no es cierto?, la ley 19.300 y establece en su primer artículo la creación del nuevo literal Q, el artículo 2, que lo que busca es considerar de manera positiva el principio precautorio. Lo segundo es incorporar un nuevo artículo, un nuevo inciso, el artículo 24, donde todos los proyectos deben ser evaluados y finalmente un transitorio de un plazo de 12 meses para la publicación, desde la publicación de esta ley. Después lo que hace, ¿no es cierto?, y ahí está un poquito la descripción de lo que establece la norma, que busca derogar el inciso tercero del artículo primero transitorio de la ley 20.417, que solo para recordarlo, la ley 20.417 tiene dos partes, una que es la ley orgánica constitucional de la Superintendencia del Medio Ambiente, la LOSMA, y segundo en una parte es la modificación a la ley 19.300 que se hicieron después de este acuerdo entre el año 2008 y 2010, donde modificamos la institucionalidad ambiental. Y para entrar un poquito en materia, lo primero es respecto al principio precautorio. Estuvimos revisando algunas de las presentaciones que esta comisión
recibió de algunas exposiciones que esta comisión recibió, y hay algunas cosas que nos parecen que son bastante relevantes y que se confunden un poco en este proyecto al hablar de CIA y principios precautorios. Primero, un poco a partir de la lógica histórica, la ley 19.300, si ustedes revisan su mensaje, que es de la época del expresidente Patricio Aylwin, establece varias cosas y varias cuestiones bien trascendentales que hasta el día de hoy tienen plena vigencia. Y en ese estándar de cómo se legislaba en nuestro país en los años 90 y principios del 2000, se establecían los mensajes, los principios, como inspiradores e interpretativos de las normas que se establezcan en la ley. Y no se establecían en su articulado, como se hace hoy día, y eso incluso ha dado algunas discusiones en doctrina, y aquí me pongo un poco más abogado, en el sentido de que eso se ha discutido en doctrina por cuanto cuando los principios que han consagrado en la ley se rigidizan un poco su aplicación, en cambio cuando quedan en los mensajes, sirven de inspiración al texto legal y en consecuencia tienen una interpretación un poquito más amplia. Y por eso se hacía de esa manera a la altura de la ley 19.300 y otras leyes de la época. Lo segundo es que el sistema de evaluación de impacto ambiental es esencialmente preventivo. Y lo que busca el CIA es evaluar los proyectos antes de que se ejecuten. Y en consecuencia, como lo que pretende es que se evalúen antes de que se ejecuten, esta inclusión o este artículo podría generar algunas confusiones respecto a la aplicación de un principio que tiene por objeto hacerse cargo de una incerteza o de algún impacto no deseado para algún proyecto versus el carácter preventivo. Y eso ahí nosotros lo ponemos en la presentación, expresamente donde está el artículo 8º de la ley 19.300, donde hace mención a que los proyectos se deben ejecutar se deben evaluar previa ejecución. Y en consecuencia determina, como el mismo mensaje de la ley 19.300 lo establece, que esto es de carácter esencialmente preventivo. Y en consecuencia, si un proyecto ya ejecutado desea modificarse, de estarse a la tipología, ¿cierto? Y en virtud de esa tipología determinar si es que corresponde o no, si esa modificación se debe evaluar, y ante la duda, la controversia que siempre existe en esta materia es la consulta de pertinencia, consagrada en el artículo 26 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que tiene como su origen el derecho constitucional de petición, y que en consecuencia cualquier persona, cualquier institución pública o privada puede preguntarle al Servicio de Evaluación Ambiental su opinión respecto de si su modificación de proyecto, o incluso si es que no tiene la duda si la tipología la aplica o no, le corresponde ser evaluado dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental. Y en consecuencia, nos genera algunas preocupaciones la inclusión del principio precautorio en la ley 19.300 en su artículo 2 letra Q, por un poco resumiendo lo que acabamos de decir, primero porque los principios están consagrados en esta ley, la ley 19.300, y respecto un poco del punto de vista de la técnica legislativa, si ustedes quieren, o del orden de cómo se estableció esta ley de bases generales, vendría a alterar un poco este sentido. Lo segundo, que también es lo que decíamos recién, el énfasis preventivo del sistema de evaluación de impacto ambiental generaría, a nuestro juicio, una especie, no una especie, sino que efectivamente podría generar ahí una pugna de interpretación de principios que podría dar lugar a la incerteza, y como consecuencia, en el punto 3, es que como el sistema de evaluación de impacto ambiental no tiene por objeto hacerse cargo de los impactos que generaron proyectos que no se evaluaron o que habiéndose evaluado no cumplieron con la RCA, existen otros instrumentos en nuestra legislación que están diseñados para poder hacerse cargo de esta herramienta. Eso respecto de esa materia. Lo segundo, respecto de que todo proyecto o actividad sea susceptible de causar impacto ambiental deba obtener una RCA favorable, también nos genera un problema. Un poco también haciendo historia respecto del objeto de la ley, ustedes saben que el artículo 10 de la ley 19.300 y el artículo 3 del reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental lo que hacen es generar un sistema de ingresos al sistema por tipología, es decir, por tipo de proyecto, y luego es el reglamento que establece qué tipo dentro de esa tipología, qué se entiende por cada una de esas definiciones, cuál es lo que debe entenderse que debe evaluarse, salvo el artículo 10 letra C, que es la ley, ¿no es cierto?, que se refiere, a los proyectos de generación eléctrica, que es el único guarismo que están en la tipología, aunque son 3 megas, y actualmente el literal S
de la ley 19.300, que tampoco tiene una definición en el reglamento. Todo lo demás está definido en el reglamento. Y eso, al incorporar todo proyecto, se nos podrían generar dos problemas. Uno, que el que está plasmado ahí, que podrían hacer una suerte de incerteza jurídica al decir todo proyecto, al entender que el concepto de todos son todos los proyectos, ¿cierto? Y ahí aplicamos las normas básicas de interpretación de las normas, que cuando el legislador no distingue, no le corresponde al intérprete distinguir, y en consecuencia, al hablar de incerteza, al hablar de todos, son todos los proyectos, y eso nos podría generar una confusión importante, incluso pudiendo llegar a algunos ejemplos un poco absurdos de que proyectos deban evaluarse cuando en realidad no tienen ese objetivo. Y ahí uno podría decir, por ejemplo, que una multicancha en un sector cualquiera va a tener que evaluarse en el sistema de evaluación de impacto ambiental, porque una multicancha podría generar impacto ambiental en el momento de su construcción. Ruido, polvo, las luces, las luminarias para la noche, hoy día que estamos trabajando a propósito de la norma lumínica, incluso queriendo llevar el ejemplo al extremo, por ejemplo, la reconstrucción del incendio en Castro tendría que ser evaluada en el sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando hoy día no lo requeriría. Entonces, el concepto todo es muy complejo porque, como insisto, cuando el legislador no distingue, no cabe el intérprete distinguir, y eso podría ser un problema. Y olvidamos con eso que existe hoy día la posibilidad de ser evaluados en el sistema de evaluación de impacto ambiental proyectos de manera voluntaria. Sabemos que son muy pocos los casos y a lo mejor es un poco lo que vamos a ver un poquito más adelante en las propuestas, y algo que podríamos trabajar en cómo podríamos fomentar la voluntariedad en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Y ahí un poco están los artículos recogidos de la ley y del reglamento donde se dispone la voluntariedad de evaluación de impacto ambiental en el CIA. Y ahí un poco poner de relieve entonces que el incentivo está puesto en el listado del artículo 10 y que eso es efectivamente lo que tenemos hoy día. Luego, entonces, el artículo transitorio que establece la evaluación ambiental en 12 meses, ustedes saben que tiene algunos inconvenientes, que entiendo que algunos anteriores invitados se los han hecho presentes, y ahí está un poco la discusión respecto de los derechos adquiridos, la ley de efectos retroactivos sobre las leyes, ¿no es cierto? La seguridad jurídica, que está consagrada como garantía constitucional, y finalmente nosotros quisimos también agregar un antecedente que es que la misma Contraloría General de la República ha establecido como límite a la potestad de la administración las situaciones jurídicamente consolidadas. En consecuencia, establecer una retroactividad a secas de la ley 19.300, en este caso específicamente la evaluación de impacto ambiental, podría, y digo podría porque es algo que creo yo que podemos trabajar, afectar a las situaciones jurídicas consolidadas y tener un efecto contraproducente con la ley de efecto retroactivo de las leyes, que un poco entiendo ya se los han hecho presente. Y eso nos genera una situación compleja porque además establece que esto debe hacerse en el plazo de un año, lo que permítanme decirles con toda responsabilidad que resulta un poco inverosímil. El CIA no tiene la capacidad, y cuando digo el CIA, el Servicio de Evaluación Ambiental, ni tampoco los organismos de la Administración del Estado con competencia ambiental o los OAECA, para poder hacerse cargo de esa carga en tan breve plazo, cuando tampoco tenemos hoy día claridad de cuál es el listado completo de los proyectos que deben evaluarse. Y ahí hacer presente eso, que si bien es el SEA el que administra el sistema de evaluación de impacto ambiental, no olvidar que el SEA le pregunta por obligación a los demás servicios con competencia respecto al proyecto que se esté evaluando, que se pronuncien respecto, valga la redundancia, de sus mismas competencias para poder llegar a un análisis respecto de la evaluación ambiental del proyecto y en consecuencia luego proponerle a la comisión la calificación favorable o desfavorable según sea el caso. La verdad es que vemos altamente imposible cumplir ese plazo de evaluación ambiental, si bien hoy día se ha hecho un esfuerzo y los plazos de evaluación de una DIA, en el mejor de los casos, llegan a los 270 o 280 días corridos. En el caso de los estudios de impacto ambiental estamos hablando de años, y especialmente cuando no poder olvidar o no olvidar que en el caso de los estudios de impacto ambiental, de acuerdo a la misma jurisprudencia de la Corte Suprema, cuando hay susceptibilidad de afectación directa corresponde la aplicación de la consulta indígena por el convenio 169, artículos 6 y 7 del mismo convenio, lo cual hace, la verdad, creo yo, verdaderamente complejo poder hacer eso en ese plazo. Y quisiera ser más claro, imposible. Y ahí el CIA
permítanme, ustedes saben que yo trabajé en el Servicio de Evaluación Ambiental varios años, desde el 2014 hasta el 2019. Le tengo un amor increíble, y perdonen el cariño subjetivo, pero el Servicio de Evaluación Ambiental y el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental chileno, yo sé que ha generado varias discrepancias al orden interno, pero sin embargo ha sido siempre concebido como un ejemplo para los demás países de Latinoamérica. De hecho, al CEA lo invitan a exponer a distintos países de Latinoamérica respecto de cómo se evalúan los proyectos ambientales, y ha sido ejemplo en los informes de desempeño ambiental de la OCDE. El último, ¿no es cierto?, se reconoce la mejora en el CIA respecto de la calidad de la evaluación de impacto ambiental, que es cada vez más detallada y con un mejor estándar. Y ahí, como último detalle respecto a esta norma, no olvidar que eso implicaría entonces poder hacer esto, contar con una carga importante desde el punto de vista financiero, y que hoy día, atendida la responsabilidad fiscal, la situación financiera del Estado, que ustedes probablemente conocen incluso mejor que yo, es un poquito complejo pensar en algo así de esta magnitud. Lo último es que respecto a la ley 20.417 y la derogación del inciso tercero, entiendo que esto el profesor Jorge Femenía se los dijo. Esta norma hoy día ya no se aplica, y se aplicó simplemente, se estableció porque había un tope de leyes, ¿no es cierto?, que entraban en vigencia, y lo que pretendía el inciso tercero transitorio era definir bajo qué normas se continuaban evaluando los proyectos que al momento de la dictación de esa ley se estaban evaluando. Entonces, por una situación de seguridad jurídica, como entraban en vigencia las nuevas modificaciones de la 19.300, el legislador decidió entonces que los que ya entraron con la normativa antigua continuarán con la normativa antigua. Como esto es del 2010, eso ya está absolutamente en desuso. En consecuencia, esta norma no tiene ninguna aplicación práctica al día de hoy. Como propuestas de mejora, yo lo primero que quisiera manifestarle es que, entendiendo, volviendo al inicio de la presentación, que el objetivo es justamente poder corregir estas inequidades ambientales de algunos proyectos, específicamente en varios territorios. Nosotros estamos disponibles, senadores, a generar un trabajo detallado, completo, un acuerdo con ustedes para poder hacernos cargo de eso, porque es una realidad y que no estamos desconociendo bajo ningún punto de vista. Escuchamos la presentación de varios de sus expositores y nos pareció bien aceptada la propuesta, un poco en general, que habría que precisar, porque la ley de glaciares es bien específica respecto de una sola situación, que son los glaciares. Y aquí, cuando hablamos de impactos ambientales, no olvidar que nos hablamos de los sistemas de vida y costumbre, de los recursos naturales renovables, suelo, tierra, aire, del impacto respecto a la salud de la población, paisaje, turismo, lumínicos, a partir también ahora con la modificación. O sea, es mucho más grande que el efecto de glaciar. Creemos que podríamos establecer algún programa, mecanismos de adecuación que nos permitan, ¿no es cierto?, hacernos cargo de esta situación que no desconocemos, no vamos a desconocer, y que entendemos que es una realidad, y que a través de los instrumentos del segundo orden nos intenta corregir. Probablemente algunos proyectos que tienen muchas RCA, porque no olviden que hay proyectos que tienen muchas RCA dentro de un mismo industria, si ustedes quieren, han ido realizando correcciones. Probablemente existe ahí en algunos varias deficiencias que podríamos corregir, y me parece que de ahí deberíamos tratar de avanzar en esa línea. Y por eso tal vez una de las primeras cosas que deberíamos intentar crear, porque no existe hasta donde yo sé, por lo menos, un listado de proyectos que no cuenten con RCA. Hoy día lo que tenemos son todas las RCA, están públicas en el SNIFA de la Superintendencia del Medio Ambiente, se encuentra el listado completo de la RCA, pero no tenemos el listado de los que no tienen RCA, y ese trabajo no se ha hecho. No creo que sea muy fácil tampoco de hacerlo, para ser sinceros. Pero que sería, obviamente, para poder tener un trabajo así, creo que una línea de base es sumamente necesaria, porque nos va a permitir evaluar efectivamente cuál va a ser la medida más adecuada. Respecto del ingreso voluntario al CIA, ahí tal vez es importante promoverlo. No, eso es algo que nunca lo hemos discutido, para ser súper sincero, y tal vez podría ser una muy buena ocasión donde podríamos buscar ciertos beneficios para que más proyectos se evalúen en el sistema de evaluación de impacto ambiental, no perdiendo de vista, eso sí, que el sistema de evaluación de impacto ambiental tiene por objeto incorporar en la variable ambiental a los proyectos de inversión, públicos o privados, y en ese sentido uno podría buscar algún mecanismo de adecuación. Ahí nosotros hablamos de ejemplos de beneficios económicos, pero la verdad es que ahí no nos cerramos a ninguna posición, porque es algo que no hemos profundizado. Lo que hemos dicho antes, hay distintos instrumentos de gestión ambiental que podrían desde ya hacerse cargo, y hay uno, por ejemplo, que es bien interesante y que hay pocos ejemplos, porque ha sido de difícil implementación,
pero uno de esos es el plan de reparación de la Superintendencia del Medio Ambiente, que de repente uno podría ahí también tratar de meterle un poquito más de, perdónenme lo coloquial del lenguaje, un poquito más de ñeque para que eso funcione bien, los programas de cumplimiento, y ahí un poco ver cómo podríamos armar un instrumento que nos permita adecuar esta situación. Los plazos tenemos que revisarlos, yo creo que hay un tema que no es menor, porque como les decía, esos 12 meses no son posibles de cumplir. Y bueno, finalmente, y aquí en la parte más jurídica, que no olvidar que la Contraloría ha establecido como límite a la potestad de la Administración las situaciones jurídicas consolidadas, y están los demás principios que ya vimos, que son la ley de efecto retroactivo de la ley, la seguridad y la certeza jurídica. Entonces, esos son nuestros comentarios, pero insistir en eso, Presidenta, a nosotros nos gustaría ver, porque nos parece adecuada la posición, que creemos, entendiendo, si bien no está expresa la idea matriz, entendemos que hay un objetivo de reparar estas inequidades, y creo que es un trabajo que podríamos tratar de hacer. Gracias, ministro. Se ofrece la palabra sobre la exposición del Ministerio de Medio Ambiente. Hemos escuchado una serie de exposiciones respecto del tema. Yo creo que ya hay cierto consenso. Principio, sobre todo aquellos que somos mocionantes, instalar ya más explícitamente el principio precautorio en la ley. Yo creo que el tema de los plazos es algo que sin duda podemos revisar. El tema de la línea base, ahí tienen un rol bien importante ustedes como ministerio, porque creo que hemos problematizado y compartimos un diagnóstico respecto del problema que origina esta moción, pero claramente no está la información consolidada respecto a un listado de proyectos anterior al año 1997 que no cuentan con RCA. Y eso probablemente podría abrir una conversación respecto si es que hay algún tipo de tipología en particular o no, qué tipologías son más urgentes, evaluar si vamos a requerir de algún criterio para la gradualidad o no. Yo sí creo que es importante que sigamos avanzando en el estudio de este proyecto de ley, en sacarlo adelante de la mejor forma, porque al menos en general creo que ya tenemos claros cuáles son los principales tópicos a abordar, pero vamos a insistir para que continúe su tramitación. Nosotros lo vamos a votar en general, estamos llamados a votar en general el día de hoy, y en ese sentido proponer las indicaciones. Nosotros, ministros, como comisión le solicitamos al ministerio efectivamente el listado, que yo entiendo que es algo que yo creo que es un buen punto de partida, que llegar a construir ese listado y objetivar efectivamente de qué tipos de proyectos estamos hablando, la cantidad de proyectos que no cuentan y deberían contar a nuestro juicio con resolución de calificación ambiental. Y que se ofrece la palabra sobre el punto. Colegas. Senadora Allende, tiene la palabra. Saludar en primer lugar al ministro, disculparme, usted sabe que estaba todo cerrado, fue muy complejo llegar hoy día. Vueltas y vueltas, pero en fin, llegamos finalmente. Pero lo que quería decirle, entonces yo me disculpo porque llegué avanzada a la exposición del ministro, pero yo comparto lo que usted dijo, solo reiterar que he escuchado coincidencia de opinión del ministro con otras que a mí no me han parecido. Todos coinciden que es importante que avancemos en este proyecto y que comparten el fondo. Y todos hemos también coincidido, nosotros incluso que hemos patrocinado el proyecto, de que efectivamente hay que buscar una gradualidad que permita que sea posible. Sin embargo, es fundamental tener la lista en primer lugar, y cuesta imaginarse este país que ha sido incapaz de un Ministerio de Medio Ambiente que no la tenga. O sea, deberíamos partir por algo que debía haber tenido. En segundo lugar, sí quiero adelantar que lo que alcancé a escuchar al final, creo que estamos en desacuerdo, porque me parece que cuando hablan de otro instrumento de gestión, ya sabemos que esos instrumentos de gestión a veces funcionan y a veces no. Son lentos en dictar normas primarias o normas secundarias. Muchas veces se dictan muy a destiempo, son con estándares menores incluso a los de la OMS, y por lo tanto yo creo que no es tan sencillo como llegar y decir, mire, hay otros instrumentos, eso es lo primero. Tampoco me parece estar dando a mí incentivos económicos. O sea, ¿por qué tengo que darle incentivo económico a empresas que, teniendo la posibilidad de presentarse, comillas, voluntariamente, por supuesto no lo han hecho y no lo van a hacer? Pero a mí no me parece que encima empresas que están contaminando le voy a dar un incentivo económico. O sea, creo que es no entender que aquí hay una verdadera obligación ética, por último, sino legal,
ya que no tuvieron resolución de calificación ambiental, que no se pueden quedar tan tranquilamente como ocurre en la zona de Quintero Puchuncaví, contaminando. Entonces, quiero decirle que yo por lo menos estoy en total desacuerdo de la posibilidad de darles incentivo económico, que es lo que alcancé a escuchar. Y creo que lo de la certeza es muy discutible, porque también deberíamos hacer valer el principio constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación, y todos sabemos lo que está ocurriendo en algunos de estos casos, particularmente Quintero Puchuncaví. Entonces quiero decir de que no es sencillo llegar y decir, mire, bueno, ellos en el momento que se instalaron no había resolución y quedamos hasta ahí. Yo creo que como país tenemos que dar una señal, y esa señal es que nos importa que la gente viva sin tener que estar lamentando la incidencia de cáncer u otras derivadas que tiene esta situación, y que me parece que eso siempre deberá ser la prioridad número uno. Entonces yo creo que es bastante discutible que me digan, no, entonces no vamos a poder hacer nunca nada, porque todas estas empresas llegaron después de, creo que no corresponde, y creo que al contrario tenemos que buscar la fórmula en que efectivamente avancemos. Pero reitero, el registro es fundamental, ministro, así que yo espero que a la brevedad seamos capaces de tener un registro para saber de qué estamos hablando. Y fuera de eso, lo habíamos comentado creo que en la sesión pasada, que además del registro, es lógico que uno trate de hacer una cierta distinción, por último, si es gradualidad, pero también un cierto cronograma de cuáles son más urgentes que otras, porque no todas contaminan igual, no todas están ubicadas en zona de sacrificio, no todas tienen las mismas consecuencias o derivadas. Entonces también ayudaría mucho, si tenemos el registro, que no solo sea la enumeración, sino que las características del nivel de contaminación que tiene, digamos, presumiblemente esa empresa o donde está instalada. Creo que eso también es muy importante para que hablemos no solo de registro, sino también un cierto cronograma y una cierta distinción entre unas y otras. Eso, Presidenta. Muchas gracias, senadora Allende. ¿Quién más? Senador Proens, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Saludar al ministro. A todos llegamos un poco tarde hoy día por las mismas razones, pero ya estamos acá y estamos en un tema que es muy relevante para el país y para la sociedad en aquellos lugares. Yo coincido con lo que dice la senadora Allende, de que tenemos que tener el catastro fundamental, ojalá al 100%, pero si no vamos a estar con un catastro terminado en un periodo moderado, esto es casi hablar al vacío. Entonces, creo que es bueno que el Ministerio nos ayude haciendo un catastro región por región, cuáles son las empresas más complicadas desde el punto de vista ambiental en todas las áreas, no solamente en minería, sino que en todas aquellas que estén, y poder analizar ese tema con algún grado de certeza. Al igual que la quinta región, nosotros también tenemos zonas complicadas, y también hay algo que hay que tomar en cuenta futuro ministro como ministerio, ¿eh? No porque usted hoy día esté dirigiendo el ministerio, la responsabilidad recae eso con usted. Pero siempre llama la atención que en muchos puntos críticos, cuando se instalaron esas industrias no había ciudades cerca, estaban más bien lejos. Entonces, yo creo que el día de mañana, cuando se creen zonas, hay que crear un área de protección donde la ciudad no llegue. Porque los municipios, si bien es cierto, reclaman, y que me disculpen ellos, pero son ellos los que dan los permisos de construcción alrededor de las zonas de la industria que contaminan. Por lo tanto, hay una situación compleja en la cual cuando no están, ellos permiten, y cuando están, reclaman. Y ahí creo que tenemos que ser capaces de subsanar eso pensando en el futuro, porque si no, vamos a estar corriendo esta situación permanentemente y complicando. Pero es importante, Presidenta, tener ese catastro, si no, como dije, si no es al inicio completo, que sea al menos de aquellas que son más urgentes de abordar y conocer, y trabajar junto al ministro en eso, y seguir trabajando con las otras, porque no porque entreguemos las más importantes, el resto no se va a hacer, y ver de qué manera vamos abordando este tema, que en realidad en algunas regiones son más complejas que otras. Nosotros tenemos la experiencia hace poco de tener zonas saturadas en dos comunas, Copiapó y Tierra Amarilla. Resulta que la información que manejamos es que el 50% de la contaminación la produce el ambiente natural de la región. El 50%, el 30% es la industria y el 20% son los vehículos y la gente que habita en ella.
Entonces también ver cómo analizamos este proyecto en un contexto general y no unitario, porque si no, si tomamos una medida pensando en el sur, nos va a afectar de una manera distinta a los del norte, y si la aplicamos en el norte afecta distinto a los del sur. Yo creo que tenemos que tener la capacidad de que las leyes pueden ser unitarias, pero tienen que tener algún grado de diferenciación de acuerdo a las localidades, regiones, comunas donde están instaladas, con la finalidad de no perjudicar también el desarrollo de ellas, cuidando el medio ambiente, que por algo estamos en esta comisión. Eso es, Presidenta, lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias, senador Proens. Sí, bueno, eso es parte de lo que yo creo que hay varios temas, ministro. Es fundamental el apoyo del Ministerio, del Ejecutivo, para la construcción de la línea base sobre la cual vamos a generar el debate legislativo. Sí, para la mayoría de los integrantes de esta comisión, el argumento de que existen otros instrumentos de gestión ambiental que podrían abordar esta situación está fuera de discusión, en el sentido que vamos a seguir avanzando en la discusión de la iniciativa, porque efectivamente normas de calidad o normas de emisión no han sido suficientes como para hacernos cargo finalmente de los efectos contaminantes que tienen industrias anteriores a 1997, que obviamente no cuentan con la resolución de calificación ambiental. Y ahí irán apareciendo algunas ideas. A mí, claro, al principio tampoco me hace mucho sentido el tema de incentivos tributarios. Yo creo que el fisco ya cumplió un tremendo papel, entonces siempre las soluciones, al menos las nuestras, no creo que en un minuto ya tienen que ser un poco más creativas y no pasar solo porque el aporte fiscal para abordar una determinada situación. Así que yo lo que le pediría, ministro, es el equipo de trabajo suyo, ¿cuánto estima que puede tener un primer catastro respecto de el número de proyectos que no cuentan con resolución de calificación ambiental, y ojalá esbozar algún tipo de tipología o en función de las urgencias, que es otro tema que se ha planteado en la comisión? Sí, Presidenta, si me permite. A ver, dos cosas. Uno, ya le pedí aquí a los que están acompañándome, a Tomás y a Andrea, que empecemos a armar un trabajo rápido con la superintendencia y el SEA para levantar el catastro, porque tengo que mezclar un poco las competencias de los dos. Por eso yo les decía que no es tan fácil. Yo entiendo la necesidad y me hago cargo de esa deuda. Nos vamos a hacer cargo, pierdan cuidado con eso. Déjenme ver más o menos, una vez que logre juntarme con el SEA y la SMA, más o menos de cuánto tiempo estamos hablando, y le cuento bien, porque entiendo además que el listado que ustedes me están pidiendo no es solamente el Excel, ¿cierto?, que establezca la cantidad de proyectos, sino que tengo que hacer una distinción de acuerdo a la necesidad también de los territorios, que fue lo que le entendí también por su intermedio de la senadora Allende y el senador Proens, que en el fondo los territorios tienen distintas necesidades. Entonces, de ahí un poco me hago cargo de eso y cuente con eso. O sea, déjenme hacer esa reunión y les comento bien de cuánto tiempo estamos aproximadamente hablando. Lo segundo, Presidenta, un poco para haciéndome cargo de lo que señalaba la senadora Allende. Sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo. Las normas primarias y secundarias son un poquito lentas y que efectivamente no han funcionado. Por eso, o más bien, déjeme corregirlo, han funcionado, pero son lentas. Y eso hace que no tengamos la cantidad de normas que tal vez se necesitan, y eso es un problema que es real. Pero cuando yo hablaba de instrumentos de gestión, no me refería a las normas, sino que me refería a otro tipo de instrumentos que se usan actualmente y que a lo mejor podríamos en este trabajo ver cómo podemos darle un nuevo enfoque a propósito de los programas de cumplimiento o los planes de reparación que tiene la Superintendencia en Medio Ambiente. Esos son los que yo particularmente se me ocurrieron y que podría dar, porque efectivamente como solución las normas efectivamente son de tramitación muy lenta, se requiere mucha información de base, la superintendencia tiene que levantar informes cada 3 años, entonces es más lento y en consecuencia no. Respecto de los incentivos, yo no me refería a las empresas que ya estaban contaminando, me explico de nuevo, lo que yo me refería era que el sistema de evaluación de impacto ambiental hoy día, la ley y el reglamento, establecen la voluntariedad para someterse al sistema. Entonces, una de las cosas que se nos ocurrió es ver cómo podríamos fomentar que empresas que hoy día no se evalúan, no estoy pensando en el 97 hacia atrás, sino que lo que hoy día está sucediendo, empresas que no se están evaluando, cómo podríamos fomentar un mayor proyecto, un ingreso voluntario de proyectos. Ese era el comentario, y ahí
puse como ejemplo eso, no digo que sea la mejor solución, sino que simplemente lo puse como ejemplo. Lo otro, Presidenta, es que respecto a lo que señalaba el senador Proes de las municipalidades, efectivamente, yo creo que uno de los grandes déficits que tenemos en materia de vivienda, o más que de vivienda, está mal dicho, de ciudad, ¿cierto? Y que redundan en consecuencias ambientales, son la falta o los malos o los lentos planes reguladores comunales en general que tenemos en el país y que finalmente no se hacen cargo un poco de qué proyectos se pueden o no se pueden hacer. Nosotros tenemos una herramienta que es la evaluación ambiental estratégica y que lamentablemente no todos los municipios la toman en consideración, algunos otros la toman como un trámite y muy pocos la toman muy en serio. Y ese es un trabajo que estamos llevando adelante nosotros, esto es solo para conocimiento de la Comisión, estamos llevando adelante con una modificación eventual del reglamento de la evaluación ambiental estratégica, porque lo que nosotros queremos es que las decisiones que se toman de carácter ambiental en la evaluación ambiental estratégica tengan un carácter vinculante respecto a los planes reguladores y no sean meras opiniones que finalmente no son consideradas a la hora de planificar la ciudad. Así es que con eso creo que ahí me hago cargo de los comentarios, Presidente. Muchas gracias, ministro. Senador Allende, quería hacer una consulta. Yo iba a consultar, ministro, que me dejó una duda. Cuando habla de un plan de recuperación de la superintendencia, porque bueno, por ejemplo, en la zona de Quintero Puchuncaví tenemos los planes, los PRAS, que son los planes de recuperación social ambiental, que han sido extremadamente lentos y no se han cumplido, digamos, en su extensión. Entonces quiero saber si estaba aludiendo a algo parecido, en qué términos, porque la verdad es que ya decirle a la gente de planes de recuperación que después no se cumple o no se cumple muy parcialmente. Incluso cada año en la ley de presupuesto, cuando vemos la ejecución es bajísima, cosa que cuesta mucho entender realmente en una situación como la que todos conocemos de Quintero Puchuncaví, por ejemplo, que tengan una ejecución baja. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Entonces, la efectividad realmente, y son planes muy completos, que con participación de la comunidad, como son amplios, que son temas ambientales, sociales, en fin. Entonces, la verdad es que cuesta entender la lógica y qué es lo que ocurre. Entonces, sería bueno que también el ministro me explicara, porque si va a tener la misma consecuencia o los mismos efectos de estos planes con recuperación, la verdad es que no sirve como instrumento, o sirve muy poco, lamentablemente, siendo un buen instrumento, porque los planes de recuperación, como digo, han tenido participación de la comunidad y en ese sentido son valorados por la comunidad, pero cada vez que vemos los presupuestos, su ejecución es muy baja. Y ahí hay una deuda. Y yo le aprovecho de recordar al ministro que hay una deuda, a ver qué tanto también puede el ministerio acelerar un poco aquello y tener un mejor cumplimiento. Gracias, senadora Allende. Ministro. A ver, dos cosas. Uno, los PRAS no son, desde el punto de vista legal, instrumentos de gestión ambiental, sino que fue una medida de gestión que se hizo justamente para hacernos cargo de la situación en tres zonas particulares, que es Coronel, Huasco y Quintero Puchuncaví. Y se establecen una serie de medidas que no todas son ambientales, sino que hay algunas asociadas al Ministerio de Salud, otras de Desarrollo Social, otras de Vivienda, etc. A lo que yo hago mención me refiero a los planes de reparación, que es un instrumento de gestión ambiental que están en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente y que tiene por objeto establecer medidas respecto de aquellos casos en que se haya constatado el daño ambiental por parte de alguna empresa. ¿Qué es lo que sucede? Que generalmente la gran mayoría de las veces se opta por la sanción pecuniaria, ¿cierto? Y luego se va a la discusión en tribunales. Y existen, no estoy seguro si 2 o 3 casos en que la Corte ha dicho que en estos casos, en vez de irse por la sanción pecuniaria, debe irse por un plan de reparación. ¿Y qué consiste el plan de reparación? En términos simples, por cierto, es que se establecen ciertas medidas por la Superintendencia del Medio Ambiente, en su facultad de seguimiento que conoce el territorio, para justamente establecer medidas concretas de reparación respecto del hecho que causó ese daño en particular que se está sancionando. A eso me refería. Entonces, por eso yo hablaba de buscar un instrumento tipo plan de cumplimiento, plan de reparación, que nos permita adecuar respecto de lo que se está produciendo respecto de la industria en particular que estamos tratando de subsanar y hacernos cargo de esa herramienta. No sé si me explico mejor ahí, Presidenta. Sí, gracias, ministro. No sé si hay ejemplos
concreto de que se haya aplicado, con qué resultados. Sería bueno conocer más información en detalle, porque es algo que no se ha visto mucho, que yo sepa. No se ha visto mucho, senadora, perdón, presidente, efectivamente, no se ha visto mucho y por eso lo proponía como una herramienta que debiéramos, incluso cuando hice la presentación, hablaba de meterle un poquito más de ñeque porque es una herramienta que podríamos ponerle mejor sentido y que efectivamente hoy día no se utiliza mucho. Ok, muchas gracias, ministro. Si no hay más palabras, vamos a someter a votación en general el proyecto de ley en discusión. En votación, Magdalena. Muchas gracias, ministro. ¿No? De acuerdo a lo señalado por la presidenta, voy a proceder a tomar la votación en general del proyecto que modifica la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente y la... y la Superintendencia del Medio Ambiente con el propósito de exigir resolución de calificación ambiental a los proyectos evaluados o aprobados con anterioridad a la creación de la actual institucionalidad ambiental. Senadora Allende, ¿cómo vota? A favor, con las modificaciones necesarias, pero creo que es muy importante, así que ya lo hemos explicado otras veces, así que a favor. Muchas gracias. Señor Durresti. A favor. Señor Durana. Yo voy a votar en contra porque creo que efectivamente estamos generando una incerteza jurídica cuando existen los instrumentos establecidos. En general, lo que no me gusta un poco del proyecto es que todo proyecto o actividad susceptible de causar impacto va a requerir una calificación ambiental y el plazo de 12 meses. Entiendo que es una aprobación en general y voy a estar siempre dispuesto, obviamente, a poder corregir y buscando siempre las alternativas en función de que estamos hablando de industrias que frente a daño ambiental o frente al daño de las personas, obviamente creo que está la institucionalidad ya vigente. Y si no se está incumpliendo actualmente esa institucionalidad, ok, tenemos que fortalecer y buscar los mecanismos. Además, el hecho de no tener un catastro, eso no habla bien tampoco de la acción que está desarrollando el ministerio, pero como sé que se va a aprobar en general, vamos a estar siempre disponibles a perfeccionar y modificar este proyecto. He dicho. Muchas gracias, senador. Señor Proes. Gracias, secretaria. Presidenta, a mí me hubiese gustado tener el catastro a la vista para ver de qué es lo que estamos hablando inicialmente, qué es lo que nos afectaría, poder evaluar más allá de la zona de sacrificio de las regiones de uno, qué otro impacto más tendría o puede tener esta situación. Creo que así como entendiendo el objetivo, pero un poco a ciega de a dónde estamos apuntando, era algo que me preocupa. Y obviamente esta vez, yo voy a esperar también la segunda etapa y voy a estar muy atento porque creo que es necesario hacerlo, pero en este minuto, sin el catastro, yo no lo voy a apoyar, presidente. Gracias. Voto en contra. Muchas gracias, senador. Señora presidenta. Yo voto a favor porque yo ya lo he dicho, o sea, hay nuevas industrias cuyo funcionamiento están fundados en anteriores acciones que no fueron evaluadas y hay consenso, hay certeza de que generan impactos ambientales, así que me parece esencial, oportuno avanzar en esta línea. Yo entiendo que al menos con el ministerio vamos a trabajar en conjunto. El catastro, creo que el gran aporte ya de este debate es que se generó la construcción de un catastro y de esa manera estoy segura que vamos a poder avanzar positivamente en sacar adelante este proyecto de ley. Así que voto a favor, secretario. Muchas gracias, presidenta. Resultado de la votación, se aprueba en general el proyecto por la mayoría de los miembros de la comisión, 3-2. Eso es. Ok, aprobado entonces en general el proyecto de ley. ¿Algo más?
Senadora Allende. Sí, ¿se acuerda que yo la otra vez pregunté y usted me informó que están avanzando? Quiero saber el compromiso que había para diciembre de lo que eran las reformas para la Superintendencia de Medio Ambiente. Quiero saber si esa mesa está funcionando, qué propuestas tienen, si vamos a poder cumplir el plazo, que era el 30 de diciembre, para tener una propuesta del Ejecutivo concreta que nos ayude a mejorar el funcionamiento y las trabas que a veces tiene la superintendencia, ejemplos que nos da el superintendente, que de repente tienen algunas exageradas, o sea, una muy alta demanda de intervención por cosas que son relativamente sencillas que podrían derivarse de otra manera, como olores, ruidos molestos, para poder abocarse a lo más especializado, en fin, que tiene mayores consecuencias, etcétera, etcétera. Habían varias propuestas que yo entiendo que para eso era la mesa, entonces es lo primero. Y para no tomar la palabra dos veces, Presidenta, algo es decirle eso al ministro, la consulta de ustedes. Pero lo otro es lo siguiente. Con bastante pesar, nos hemos informado de que la Subsecretaría de Defensa, en definitiva, entregó, de las Fuerzas Armadas más bien, entregó la renovación por 20 años, la concesión de la cofradía, para la cofradía náutica, así se llama, la cofradía náutica del Pacífico, para la concesión del islote Pájaro Niño. Esto es en la comuna de Algarrobo. Esto es algo muy sentido por la comunidad. En la época que era ministro, incluso Alberto Espina, yo fui a hablar, me atendió en ese entonces con el subsecretario, dijeron que se demoraban la respuesta porque tenían muchos casos, iba poniendo el expediente en fila, en fin. En concreto, creo que necesitamos una respuesta, saber sobre qué base se entregó por 20 años, quiero saber en qué condiciones, qué medidas además preventivas se van a tomar para que lamentablemente, como usted sabe, unieron esta isla con la tierra. Entonces, esto ha generado muchos problemas, entre otras cosas, ataques de perros y gente que va y simplemente, bueno, perros que atacan a los pingüinos, los huevos de los pingüinos y una serie de elementos. Entonces, me gustaría por lo menos que se citara a alguien de la Subsecretaría de la Fuerza Armada que nos explique en qué condiciones, por qué hicieron esto, que es realmente un golpe muy fuerte para una comunidad que lleva muchos años tratando de proteger a los pingüinos y las aves que anidan allí, de evitar incluso hasta los perros llegan como está conectado a la tierra, pero además ha impedido que la corriente haga su curso natural, porque al haberlo cerrado para hacer esta especie de mini rada para la navegación, en fin, dejaron o impidieron de que circule la corriente como es lógico, y eso según los pescadores les ha traído varios problemas. Entonces me gustaría aquello. Y también decirle a la comisión, si tiene a bien, junto con esta invitación del subsecretario, para otra sesión, probablemente en enero, pedir desde ya que podamos citar a la comunidad de Quintay y Casablanca, que tienen muchos problemas, la localidad de Quintay, digamos, que depende de la comuna de Casablanca, y sobre el borde costero. Hay muchos problemas sobre el borde costero, distintos usos, problemas, digamos, entre particulares y organizaciones, y ellos quieren exponer realmente su situación en Quintay, que es una localidad bien importante, digamos, desde el punto de vista de no solo turístico, sino que evidentemente la pesca que hacen ahí los pescadores y varios temas. Entonces me gustaría también pedir a la comisión que pudiéramos bien recibir, no creo que sea más de 15 minutos, pero ellos quieren ser escuchados. Usted sabe que esta es de las pocas instancias en que la comunidad es escuchada. Creo que una de las grandes virtudes que puede tener esta comisión, más allá que no podemos arreglar necesariamente los problemas, pero por lo menos es una instancia para ser escuchado y tratar de canalizar, orientar hacia las autoridades que corresponden las preocupaciones o inquietudes que puedan tener. Así que esas dos cosas, Presidenta. Muchas gracias, senadora Allende. Entonces, si lo tiene bien la comisión, yo adoptaría el acuerdo como comisión para invitar a la comunidad de Quintay, de la comuna de Casablanca, para ver los temas de borde costero y otros. Y le vamos a pedir al senador Allende que nos haga llegar una organización o representante a quien podamos invitar. El tema, también adoptemos el acuerdo para la próxima sesión, convocar ahí a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas o a quien corresponda para que se explique respecto de cuáles fueron las condiciones, las medidas, o sobre qué base en definitiva se adoptó la decisión de entregar en concesión a la Cofradía Náutica del Pacífico el islote Pájaro Niño en Algarrobo.
¿Mm? Y había otro tema, un segundo tema. ¿Cómo avanzaba la reforma? La mesa, para la mesa. la mesa. Sí, ahí le quiero dar la palabra al Ministerio del Medio Ambiente, como ustedes recordarán, y bueno, no estaba el ministro en esa época, esto lo trabajamos con la exministra Schmidt en el marco del trabajo legislativo que realizamos, la Ley Marco de Cambio Climático, adoptamos un protocolo, se formó una mesa de trabajo, y uno de los puntos, más allá de los temas presupuestarios propiamente tal, era otorgar en definitiva mejores condiciones y mayores facultades a la Superintendencia del Medio Ambiente para el desarrollo de su trabajo. La fecha límite es el 30 de diciembre, yo entiendo que han tenido un trabajo, también agradecerle el trabajo de expertos y profesionales que se sumaron a esta instancia, así que le voy a dar la palabra al ministro para que podamos también agendar un espacio para el informe. Ministro, le voy a dar la palabra al senador Durresti y finalmente cerramos con usted. Senador Durresti. Sí, presidenta, para que pueda responder el ministro también. Mire, en esta semana participamos con la Seremía de Medio Ambiente en la región de Los Ríos en la declaratoria de 2 nuevos humedales urbanos. Ya sí, lo vimos en redes. Felicitaciones. Son 50 humedales urbanos en Chile. Yo creo que ha dado resultado la ley 21.202. Yo quiero felicitar a los equipos regionales que están trabajando en las declaratorias, no obstante que aquí en la región de Valparaíso no se declaró ojo de mar, pero precisamente está la institucionalidad para recurrir y para el proceso. Yo lo que valoro es que cuando identificamos la necesidad de preservar humedales urbanos, se está haciendo en todo Chile y dentro de un procedimiento, y ahí hay una labor bien importante de los equipos técnicos. Me tocó trabajar o escuchar la exposición que hacían el día viernes y los levantamientos, el trabajo técnico, georreferencial, es muy bueno. Y incluso en el caso de Valdivia, en un humedal de la Isla Teja, es un humedal que es fraccionado, son distintas partes, entonces es un sistema que genera alegría de la importancia de reconocerlo. La pregunta concreta, por su intermedio, presidenta, al ministro. ¿Cómo evitamos que estas declaratorias no sean papel muerto, letra muerta? Porque los municipios, el propio ministerio, no tienen las capacidades, o ya tienen las herramientas, competencias legales, pero no tienen el personal, no tienen la capacidad de protegerlos, de cercarlos, de monitorearlos. Nosotros con la ministra Schmidt, antes que renunciara, conversamos en varias oportunidades que es relevante cómo los humedales y las turberas se han ganado un protagonismo en la estrategia nacional en los compromisos NDC que tiene Chile en el ámbito internacional, en la estrategia hay un consenso, ya nadie desconoce esto. Tenemos una ley de humedales urbanos que lo está haciendo. La pregunta concreta, ministro, ¿cuáles son las herramientas que tiene que está disponiendo el ministerio para su conservación y protección? No en la declaratoria, creo que en eso está bien y sus equipos técnicos, insisto, los felicito por el personal, el equipo que tiene adentro, porque lo están haciendo bien en las declaratorias, pero ¿qué es lo que viene después? Si tenemos en un horizonte de el próximo año 200 humedales urbanos, ¿cuál es la línea de financiamiento? Nosotros incluso decíamos que los fondos de protección ambiental debieran tener un enfoque, pero mucho mayor. Eran 50, 100 millones, que con eso no se hace. Entonces, el municipio de tal municipio que tiene declarado 3 humedales en su comuna es un orgullo, pero por otro lado es un problema porque no tienen recursos para poder conservarlo. Entonces, la pregunta concreta, ministro, ¿qué hacemos? Yo creo que ese debería ser un tema transversal de la ley de presupuesto, del próximo ministerio, de decir, hacemos este reconocimiento, estamos aplicando la ley, se están haciendo los trabajos técnicos para declararlo, pero ¿con qué infraestructura, con qué recursos el ministerio se preocupa una vez declarados, o se lo delegamos a los municipios o a los gobiernos regionales, pero ¿quién se hace cargo de ellos? ¿Con qué presupuesto? Gracias, senador Durresti. Entonces, ministro, primero sobre la mesa, luego sobre la ley de humedales urbanos, que ha tenido un tremendo avance, y felicitar a los autores, porque claramente hoy día son 50, esperamos llegar a más, al rol de los municipios y de los equipos también regionales que han instalado las declaratorias, pero siempre logros abren nuevos desafíos. El FPA, como lo decía bien el senador Durresti,
desde el punto de vista simbólico logramos abrir esa línea, porque además son ecosistemas que estaban tan invisibilizados, que yo creo que hoy día a nivel de logro al menos se ha mostrado su importancia y las funciones ecosistémicas que cumplen, pero claramente a nivel de presupuesto vamos a tener que revisarlo. Tiene la palabra, ministro. Gracias, presidenta. A ver, primero, respecto de la mesa, entiendo que falta una reunión todavía. La superintendencia tiene, según lo que me han informado, el proyecto de ley bastante avanzado. Entiendo que falta una reunión, de ahí tenemos que revisarlo y estaríamos en condiciones de entregarlo. Ahora, en todo caso, si me permiten, le quisiera dar la palabra a Andrea Barros, que usted la conoce, la asesora mía, porque ella es la que trabaja directamente en la mesa y le puede dar un poquito más de detalle, porque yo efectivamente uno de los temas que me estoy subiendo ahora en la nueva posición. Digamos. Ok, le vamos a dar sobre el tema de la mesa. Andrea Barros, la palabra. Tiene la palabra, Andrea. Gracias, presidenta. Gracias, ministro. Sí, a ver, la mesa funcionó o ha estado funcionando por varias sesiones, varios meses. Al principio se hicieron algunas sesiones de la mesa completa y luego se hicieron subcomisiones por tema, donde se dividieron los integrantes de la mesa, cada uno con un asesor que guiaba un poco el trabajo y que era quien llevaba el acta de la sesión, para después tener 3 sesiones ampliadas de la mesa, donde cada subcomisión expuso sus comentarios, sus conclusiones, perdón, y sus propuestas para la opinión de cada uno de los miembros de la mesa. Y respecto de eso se dejaron los documentos para que cada uno hiciera sus comentarios. Respecto de eso, falta una sesión de la mesa, la sesión final. Yo hablé con Matías, su asesor, presidenta, la semana pasada, y la idea era citar esta semana a esa última sesión. Lo hablé con Matías porque en el fondo, como está radicado, las sesiones están radicadas en la Comisión de Medio Ambiente, quien presta además todo el soporte informático. Es Matías quien lleva esa relación y hace la citación. Por lo tanto, esta semana debiera estar esa citación. En paralelo, la superintendencia, como dijo el ministro, ha estado trabajando en el borrador del proyecto de ley, pero la idea no es anticiparnos a las conclusiones oficiales de la mesa. Gracias, Andrea. La idea efectivamente es que la próxima comisión ya podamos tener los antecedentes formales de los resultados del trabajo de la mesa, que ustedes expondrían, y era parte de lo que teníamos contemplado en la tabla y lo que nos han informado también nuestros asesores. Así que muchas gracias. Y lo último sobre los humedales, ministro. Sí, a ver, primero partir destacando lo que el senador decía. Efectivamente ha sido un tremendo trabajo y si me permiten la justicia, bastante sobrecargado los equipos a nivel regional y a nivel nacional, porque son equipos que, como muy bien decía la presidenta de esta comisión, al ponerse en relieve o en realce esta materia, ha generado un ingreso de trabajo importante que antes no se estaba haciendo y que en consecuencia hemos tenido que mover estos recursos a eso, en el punto de vista presupuestario, y también en el equipo de los funcionarios y funcionarias. Así que permítanme también hacerles llegar mis felicitaciones a través de ustedes por eso, porque ha sido un arduo y duro y largo trabajo. No exento de polémicas, como ustedes lo saben muy bien. Y ahí, senador, a ver, 2 cosas. Uno, la misma ley, a nuestro entender, radicó la competencia de la conservación en las municipalidades. Nosotros lo que le hemos ofrecido a las municipalidades es la asesoría técnica para poder llevar adelante este trabajo. Lo segundo es que hemos abierto, como muy bien ustedes lo decían, esta línea nueva de la FPA. Tenemos algunas sorpresas que todavía no están listas porque estamos esperando que la Contraloría nos dé la razón, nos dé el visto bueno, y tendríamos un incremento importante del presupuesto respecto a FPA humedales, que una vez que salga tomamos razón, con gusto les podemos comentar. Por ahora ustedes saben, y perdónenme de nuevo lo coloquial, que el pan se quema en la puerta del horno, pero tenemos ahí la posibilidad de un incremento importante que nos va a permitir justamente ir en la línea de la conservación y de poner en valor el territorio, que entendemos nosotros que es finalmente una de las grandes cosas que logró esta ley de humedales urbanas. Dicho eso, me parece que desde el punto de vista, y aquí de nuevo se me sale lo abogado, y les pido perdón por eso, que jurídicamente tenemos que ver cómo empujamos ahí, senador y senadoras por su intermedio también,
¿Cómo podemos empujar un mejor trabajo de la municipalidad, pensando que la misma ley es la que le otorga las competencias en el artículo 3º para hacerse cargo de la conservación? En el segundo, respecto a la ordenanza, y en el tercero, respecto de la suspensión término de los permisos, ¿cierto?, asociado a la DOM y la modificación de los planos reguladores para poner en valor estos humedales. Entonces, yo creo, eso es lo que nosotros creemos, senadora por su intermedio, perdón. Pero les quiero contar pues eso, que estamos haciendo un trabajo especial por fuera del presupuesto ordinario con el FPA, y que esperamos que nos vaya bien con Contraloría, y que una vez que tengamos esas novedades las podemos comentar, porque yo creo que va a ser una tremenda noticia para los humedales. Así es. Muchas gracias, ministro. Senadora Allende. No, solamente puntualizar que, así como se aprobó invitar a su Secretaría de Fuerza Armada, también quiero obviamente que participen algunos dirigentes de la comunidad, los que más han hecho de presentación, pero también creo que sería bueno que estuviera el medio ambiente, porque me imagino que también tiene que haber sido consultado al ministerio, y espero, digamos, antes de tomar una resolución de una prórroga por 20 años de esa concesión, porque como digo, hay ciertos temas ambientales que son los que motivaron a la organización de presentar y tratar de lograr, digamos, que a lo menos no con las mismas condiciones. Eso sí, a prorrogar, que tiene que ser con diferentes condiciones. Entonces, creo que también es importante que participe, para que, si no es el ministro, puede ser su secretario, pero en fin, también se puede hacer presente el Ministerio de Medio Ambiente y, por supuesto, la Comunidad Algarrobo. Comunidad y la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, así será. Y alguien de Medio Ambiente. Sí, así lo señalé. Gracias. Muchas gracias. Ok, entonces, habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias y buena semana. Recording stopped.